Vamos a hablar de el padre Castellani, Castellani en italiano, Leonardo Luis Castellani. Lo vamos a hacer por un motivo, porque de lo que se pretende justamente es de tratar esa obra maravillosa. Él ha hecho tanta, ¿no? Pero sobre todo lo que pretendo es hacer una serie sobre el Apocalipsis de San Juan, siguiendo la traducción del padre Leonardo Castellani, con sus comentarios. Y para ello, para quienes poco lo conocen, otros no lo conocen directamente, ahora una reseña aparentemente breve de su vida. No va a ser tan breve, pero lo que pasa es que es tanto para decir que hay que condensar lo que se pueda. Bueno, este sacerdote argentino, Leonardo Luis Castellani, nació en Reconquista, en la provincia de Santa Fe, el 16 de noviembre de 1899, casi al final del siglo XIX. El padre era italiano, era florentino, para mayores datos, y naturalizado argentino. Y su madre era argentina, pero nativa argentina, pero de familia italiana también, del norte de Italia, de la región del Friuli, y también creo que tenía alguna ascendencia catalana, de parte de la madre. Fue el mayor de cuatro hermanos. Su abuelo paterno, don Leonardo, fue un arquitecto italiano que había llegado a la Argentina en 1872, en lo que se llama unas inmigraciones promovidas por Sarmiento. Sarmiento fue un presidente argentino y se estableció en el norte de la provincia de Santa Fe y construyó ahí, en la zona, 11 iglesias, el abuelo. Su padre fue maestro y periodista, un hombre honesto, un hombre también peleador, indómito. De ahí sacó de esos genes el padre Castellani. Fue fundador y director del Independiente, un periódico del Chaco santafesino. Militó en política y murió asesinado de un pistoletazo en 1906 por la policía, porque él denunciaba los atropellos y los abusos que había, y lo mataron. Bueno, fue hombre, como digo, indoblegable y de vivo carácter. Leonardo, nieto, es decir, de nuestro querido padre Castellani, en su niñez pierde un ojo. Él era tuerto, que si hubiera tenido dos ojos, ¿no? Pierde el ojo izquierdo a raíz de una grave inflamación que no fue bien tratada tardíamente en realidad, porque él vivía en una zona alejada. A los 14 años ingresa como alumno pupilo en el célebre Colegio de la Inmaculada de los padres jesuitas en la ciudad de Santa Fe. Hace el bachillerato, termina en el año 17. El año siguiente ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús en Córdoba. Estudia filosofía en Santa Fe y en Buenos Aires. Enseña varias materias en el Colegio del Salvador, famoso, de los jesuitas de Buenos Aires, durante 4 años. Y hacia 1928 comienza su obra literaria. También inicia los estudios de teología ese año, consciente el padre provincial de la capacidad de este joven estudiante. Al promediar sus estudios lo envía a seguirlos en la Universidad Gregoriana en Roma y parte para Europa en la segunda mitad de 1929. Todavía tiene 29 años, porque él nace al final del 99. En Roma aprende teología, filosofía con grandes maestros, entre ellos el cardenal Villot, famoso Luis Villot, jesuita, y el padre Charles Boyer, también jesuita. El 31 de julio de 1930, el cardenal Selvaggiani lo ordena sacerdote en la iglesia romana de San Ignacio. Permanece un año más en la Gregoriana, preparando el examen final para el doctorado de filosofía y teología, llamado examen ad gradum, que da con éxito, y termina sus estudios romanos. Con 32 años parte para Francia, donde permanece 3 años. El primer año en la Picardía, los otros 2 en París, en la Sorbona,
Y ahí también estudia antropología, psiquiatría y pedagogía, educación, ciencia de la educación diríamos mejor. Aprueba con mención honorable su tesis sobre la catarsis católica en los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola. Sus vacaciones las pasa en Londres, donde aprende el inglés, y luego en Alemania y Austria también para aprender no solo el alemán, sino con el patrocinio del embajador argentino, que es Le Breton, famoso. Profundiza sus estudios acerca de lo que el padre Castellani juzgó su vocación en el primer tramo de su vida intelectual, que fue la psicología y los problemas educacionales. Visita escuelas de retardados y reformatorios infantiles en Milán, en Múnich, en Innsbruck, en Viena, particularmente en Viena. Y a principios del 35 pone fin a su formación intelectual y regresa a la Argentina. Mientras que estaba en la Argentina colaboró con la revista católica Criterio y por primera vez se editaron sus obras literarias. Ya en la Argentina, durante 11 años, llevó a cabo una labor ingente, intelectual, a través de la cátedra, del libro, del periodismo. Como escritor publicó 14 libros, pero en total sus obras son como 50. Bueno, mientras vi en vida, pero ahora son más de 60, creo. Y la traducción al castellano hizo con notas y comentarios propios de los primeros 5 tomos de la Suma Teológica. Él lo tradujo con sus propios comentarios. Y como periodista escribió en todas las publicaciones católicas y nacionalistas del país, era nacionalista él, católico. Desde el 37 hasta el 41 colaboró en el periódico La Nación y en el 40 hasta el 42 desempeñó la dirección de Estudios, una revista de los jesuitas a la que puso a la altura de las necesidades del país. En 1943 colabora con la revista Cabildo, ahí él era la pluma más importante de Cabildo, y aparece su primera colaboración en ese año, 43. Luego, la desaparición gradual él dirá, ¿no? Por ejemplo, escribe esto, ¿no? en Criterio, que me parece tan importante ahora, ¿no? La desaparición gradual del sentimiento de lo sacro, miremos qué profeta, ¿no? Es uno de los peores síntomas de la decadencia del mundo moderno. Es decir, ahora más que nunca hemos quitado lo sacro. Están estos que dicen que Jesucristo vino a quitar, a abolir la división entre sacro y profano. Por lo tanto, cuando dicen eso, quiere decir que todo es profano. Y bueno, él aquí ya lo estaba diciendo, en ese año, fijémonos, ¿no? En 44. La desaparición gradual del sentimiento de lo sacro es uno de los peores síntomas de la decadencia del mundo moderno, en el cual crece a la par de esa pérdida el sentimiento contrario de la crueldad. Por un lado baja lo sacro, por otro lado sube la crueldad, que Belloc pone como una de las notas de esa última herejía que se prepara a dar el asalto general a la Iglesia, herejía que no tiene nombre todavía, porque el de modernismo ya le queda chico. Herejía que es la falsificación de la religión más temible que ha existido y que será sin duda la religión del anticristo. Díganme si esto que escribió en el 44 no está hoy, es hoy. Desde su llegada a la Argentina comenzaron a preocuparle las deficiencias de la enseñanza, en la formación que se impartía en el seminario arquidiocesano y el gobierno discrecional que se ejercía en la provincia argentina en la Compañía de Jesús. Y eso expone sus críticas y eso a partir de ahí es su desgracia, porque en vez de escucharlo, lo empiezan a perseguir. A su juicio, el padre Castellani, por un lado, él los denuncia, pero el provincial lo conmina a abandonar la Compañía de Jesús, en vez de escucharlo, pero de forma tal que pareciera que fuera voluntario, así como de, bueno, tú dimite, pero somos nosotros los que te echamos, ¿no? Y el padre Castellani no accede y presenta los descargos correspondientes. Y a partir de entonces la persecución ya es grande y él no se doblega. A su juicio son claras ya ahora dos cosas.
el propósito del provincial de separarlo de cualquier manera de la Compañía de Jesús y la falta de causales para hacerlo. Y decide viajar a Roma y dar a conocer al general de la compañía los hechos, todo lo que había pasado, los antecedentes. El 1 de enero del 47 llega a Génova y los superiores locales no lo reciben, le ordenan seguir viaje a España. Él no puede porque no había ningún barco que tocara puertos españoles ahí, y finalmente queda en Génova. Intenta vanamente hablar con el nuevo general de la Compañía de Jesús y viene en su auxilio un grande, que fue el cardenal Siri, arzobispo de Génova. Intercede por él, pero sin éxito. Por fin es recibido por el padre general. La audiencia dura solamente 5 minutos y en ella el padre general lo conmina a dejar la Compañía de Jesús, bajo condiciones que él va a determinar. Él no acepta y en junio del 47 recibe orden por escrito de trasladarse en 4 días, en término de 4 días, a Manresa. Y este es el momento, el periodo que pasó en Manresa fue tremendo, era para enloquecerlo. No podía hacer nada, un intelectual como él no podía hacer absolutamente nada. Estaba preso, vivió años de sufrimiento, de ostracismo, y recayó en su salud, estaba muy mal, además con trastornos nerviosos, se volvió eso en una neurosis, y su médico barcelonés dictaminó reiteradamente y por escrito que sin el regreso a su tierra, el retorno a sus trabajos, la salud no se restablecería, iría peor. Su confesor, un jesuita, y sus amigos argentinos y españoles le aconsejaron que solicitase su traspaso al clero secular de la Argentina, lo que hizo. Y el 6 de septiembre de 48, desde Roma, le fue negado por escrito eso. No le daban salida ninguna. Bueno, ya era claro para él, ante este último hecho, que su vida en Manresa sería imposible de sobrellevar. Y escapa con amigos, nunca dio a conocer quienes lo ayudaron, recordando a San Juan de la Cruz, ¿no? Huyó del convento para buscar ayuda y salvación en su patria ante los suyos. Abandona Manresa el 19 de julio del 49 y va a Buenos Aires y se alberga en el Colegio del Salvador, donde da cuenta de lo sucedido al rector del colegio y por escrito, por estar ausente en Córdoba, al padre provincial. Comisionó luego a un sacerdote, el padre González Paz, para que se entrevistase con éste y le ofreciese su sincera voluntad de permanecer fiel y sumisamente en la orden, en condiciones humanas y razonables. Eso le pedía, como siempre fue su deseo, desde que ingresó como novicio. El padre Moya prometió o conservarlo en la Compañía de Jesús, es decir, el padre provincial, o facilitarle el traslado honorable al clero secular del país, cosa que no hizo, no lo hizo.